¿Cómo les va? Gracias por acompañarme. Un placer estar aquí con ustedes en instantes. Si todo anda bien, vamos a conversar con la máxima autoridad del Hospital Jackson Memorial cuando va creciendo el número de quienes están allí internados y la mayor responsabilidad es del aumento de los casos del COVID-19. Mientras hay una polémica entre el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de Florida. El presidente dice que el gobernador que no ayude, que se aparte del camino. El gobernador dice que si el presidente quiere interferir en lo que él considera son los derechos de los niños, se pondrá en su camino. ¿Qué les parece? Se ha puesto muy interesante esto. Estaremos en Cuba también para conversar con la hija de un hombre que está preso. Esta joven que no puede contener las lágrimas cuando pide ayuda desesperadamente para un hombre que dice a esta altura puede estar en condiciones particularmente graves. Y cuando se habla de lo que es la represión, vamos a conversar con dos damas particularmente valientes. Y una de ellas, y estas imágenes que ustedes ven allí detrás mío, este personaje, es un, como dicen los cubanos, seguroso. ¿De qué está encargado este personaje? Fíjense, cuando él llega a la casa, ¿y qué hiciste hoy, viejo? Ah, hoy impedí que una periodista saliera de su casa. ¿Ese es tu trabajo? Sí, ese es mi trabajo. Ya verán lo que ocurrió en el enfrentamiento y también conversaremos con esa periodista y con otra que ha pasado meses en circunstancias similares, sitiada. Una expresión que se puso de moda en Cuba, desgraciadamente. ¿Qué les parece? Vamos, acompáñenme, vamos con todo. Bueno, capítulo 1, esta controversia que ha surgido entre el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de Florida. Capítulo 1, lo que dijo el presidente Joe Biden. Just two states. Solo 2 estados, Florida y Texas, representan 1/3 de todos los nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Si algunos gobernadores no están dispuestos a hacer lo correcto para vencer esta pandemia, entonces deberían permitir que las empresas y universidades que quieran hacer lo correcto puedan hacerlo. Les digo a los gobernantes, ayudad. Si no vais a ayudar, quitaos del medio. El que no se quiere quitar del medio es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que contestó así. Joe Biden suggests that if you don't do lockdown policies, then you should, quote, get out of the way. But let me tell you this. If you're coming after the rights of parents in Florida, I'm standing in your way. I'm not going to let you get away with it. Un detalle que creo que es muy importante puntualizar. El presidente Biden dice que si no van a ayudar, que se quiten del camino. No dice el que no esté de acuerdo con las políticas de cerrar todo como el año pasado, porque eso no es lo que se está discutiendo y en la Casa Blanca no hay apoyo para medidas similares a las del 2020. De todas formas, algo hay que hacer. De todas formas, de alguna manera hay que encaminarse a lo que significa el tratar de resolver cosas que llevan a que, guste o no guste, generen números cada vez más alarmantes. Hablando del gobernador de Florida, por ejemplo, dijo ayer en una visita aquí al sur del estado, precisamente sobre lo que pasa en el Hospital Jackson Memorial. That have some form of protection. Also worth pointing out, a place like Miami-Dade, Jackson Hospital System, one of the largest in the country, their COVID positive patients are about half of what they were during last summer's wave right now, the census. Now we have other parts of Florida where it's exceeding what they had last summer, but I do think the fact that Miami went through a wave, I think you have a lot of population immunity. I do think you have good vaccination. That is just the reality that we're seeing here, and so I think that's a positive sign. So going forward, we're really looking at the
to me, the best indicator, I know the media fixates on cases, but the best indicator is the emergency room visits for COVID-like illness. And when you see that go up, you know you're going to see increase in prevalence and an increase in hospital admissions. Bueno, en un instante, si todo anda bien, conversaremos con la máxima autoridad del Hospital Jackson Memorial, pero quiero puntualizar algo por el tema de los números. El gobernador DeSantis dice que el número actual de hospitalizaciones en el Jackson, por ejemplo, es menos de la mitad de los que hubo el año pasado. Bueno, yo no dudo que efectivamente ese sea el número. Lo que no dice el gobernador, y es muy importante, es la velocidad a la que está aumentando ese número en estos momentos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es que, por decir algo, el año pasado hubiera 10 internados y ahora hay 4. Sí es menos de la mitad, pero si hace 2 semanas había 1, el ritmo de crecimiento es lo alarmante, y a eso no hizo referencia el gobernador. Le agradezco mucho que me acompañe. Como decía, es la máxima autoridad de un lugar en el que se salvan vidas todos los días, en el que trabajan muchos héroes y heroínas, y donde los números van en una dirección que, como les mencionaba al principio, es realmente alarmante. Señor Carlos Migoya, un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío completamente. Gracias por invitarme. Un gusto. Cuénteme su impresión de cuál es hoy la situación del Jackson y cuál es la proyección si esto se mantiene así. Bueno, básicamente en 5 semanas hemos subido de 50 pacientes con COVID a 285 pacientes. Este número es un poquitico más en este momento del 50%. Ayer estábamos por debajo del 50%, hoy estamos a un 60% básicamente, o menos, 58%, porque el máximo del año pasado fueron 500. El crecimiento ha sido bastante rápido, un poco más rápido que el verano pasado. Ahora, todas las indicaciones que tenemos nosotros, porque obviamente la diferencia entre el verano pasado y en el condado de Miami-Dade en estos momentos, el 78% de las personas vacunadas. El año pasado no teníamos ninguna. Y por eso estamos esperando que yo creo que el crecimiento se demore de 10 días a 4 semanas máximo donde esté esta clase de crecimiento. El problema grande es uno solo básico. Muchas personas en Miami-Dade, que tenemos 78% de las personas vacunadas, hay todavía 500,000 que rehúsan vacunarse. Y es importante que este grupo de personas se vacunen lo antes posible. Un capítulo sobre los números, porque cuando estábamos estableciendo la comunicación con usted, comentaba que si se dice solo una parte, y usted ha dicho la información completa, pero en la víspera, cuando por ejemplo el gobernador habló del tema, se plantea como que bueno, no es tan grave porque los números están más o menos en la mitad de lo que era el año pasado. El problema es que si esto sigue así, en una semana o 2, a este ritmo de crecimiento, el número de hospitalizados va a ser muy similar al del año pasado. Bueno, básicamente el problema que tenemos de la pandemia en estos momentos es bien diferente al año pasado, porque el año pasado, como recuerdas, la pandemia era básicamente en áreas urbanas, las ciudades grandes donde tenían el problema. El problema ahora en el estado de la Florida ya no es el sur de la Florida, es el estado completo. Aunque los números han reducido aquí en Miami-Dade por el problema que tenemos, que mencioné, que tenemos un gran porcentaje de personas vacunadas, el resto del estado está dramáticamente alto en el norte de la Florida, principalmente en Jacksonville y todos los condados rurales del norte de la Florida. Los números son 200% del número que era el año pasado, porque ellos nunca tuvieron la clase de crecimiento como tuvimos nosotros en el sur de la Florida. El problema es grande en el estado completo. Para el que está mirando el programa y cuando hablamos del número de muertes, cada muerte es un horror, ¿verdad? Pero cuando hablamos de números, bueno, pero están muriendo muchas menos personas que el año pasado. Bueno, primero, están muriendo personas. Segundo, ahora de a poquito va a empezar a aumentar el número de muertes porque pasan unos cuantos días, a veces semanas, del aumento considerable del número de casos al aumento notorio del número de muertes. Pero, ¿qué le dice usted a las personas que, aún viendo estos datos, no quieren vacunarse? Bueno, aparte de las muertes, y tiene el gobernador razón que van a haber menos muertos, porque el promedio de edad de esta vez, comparado al año pasado, es mucho menos. El promedio del año pasado estábamos sobre 67 años de edad
en este momento en promedio sobre 56 años de edad y son gente más saludable. No solamente la muerte, el problema con esta pandemia, este virus que afecta mucho los pulmones, en el caso muy importante, llega un punto donde no se pueden usar los pulmones y las personas o eventualmente tienen que usar los respiratorios por el resto de su vida, ventiladores, o llegan a un punto donde no pueden respirar correctamente. Hemos visto un crecimiento grande de trasplantes de pulmones, personas que tienen virus de COVID. O sea que no solamente la muerte, sino el problema de calidad de vida por el resto de la vida cuando una persona tiene esta clase de virus. Y por esa razón, y por muchas otras razones también, porque no solamente, todo el mundo aquí piensa de ellos mismos, no piensan del ajeno. Y principalmente cuando una persona coge el COVID, vamos a hablar de un niño lo coge y dice, bueno, no va a tener mucha enfermedad, sí, pero todavía está prorrogando esa clase de virus a otras personas. Y esas personas mayores que tienen esos problemas, que puede ser que sean familiares, ahí es donde vienen los problemas grandes. Y eso de no tomar en cuenta las necesidades de los demás es algo que a mí me impresiona porque conozco gente muy inteligente, con educación formal muy amplia y que se han aferrado a teorías que en la práctica no han mostrado ser ciertas. No, porque cuando empiecen a vacunar se va a morir una cantidad de gente porque salió demasiado rápido la vacuna. Bueno, millones de personas se han vacunado en Estados Unidos y no ha existido esa cantidad inmensa, ni siquiera una cantidad, es pequeñísima la de muertes o la de reacciones virulentas. Pero hay algo que me impresiona mucho y para usted tiene que ser particularmente doloroso. Como decía, hay héroes, hay heroínas trabajando en los centros de salud y en este caso en el Jackson Memorial, pero la mitad no se quiere vacunar. Ya no estamos en la mitad, en este momento tenemos un 60% de las personas vacunadas y están agresivamente vacunándose más todavía. Al punto que tú dijiste anteriormente, que es muy importante, hay 157 millones de personas en la población de los Estados Unidos que han sido vacunadas y 1.700 millones de personas en el mundo entero, de la cual ha habido poco problema con esas vacunas. O sea, que quiera alguna prueba si una vacuna funciona o no. Esta vacuna en corto plazo que ha tenido más pruebas que ninguna otra vacuna, conteniendo 1.700 millones de personas aprobadas. Y por eso yo estoy tan frustrado como tú. Hay rumores también de que personas más jóvenes que no pueden caer en estado o que los maridos no pueden ser fértiles. Todo esto es totalmente falso. Y lo que están hablando en estos momentos, las personas están haciéndole más caso a la parte política que a los científicos. Increíble, ¿verdad, señor Migoya? Estoy hablando con el señor Carlos Migoya, es la máxima autoridad del sistema del Jackson Memorial, que en la práctica, como les decía, es un elemento vital en lo que es nuestra comunidad. Es increíble cómo se ven estas circunstancias en que valoramos mucho la información y nos encontramos al mismo tiempo luchando contra la desinformación. Correcto. Y las personas a veces usan esa desinformación como excusa para no tomar la vacuna. Y por eso es importante que todo el mundo se dé cuenta que no solamente es para ellos, para los familiares, los amigos, que todos nos vacunemos. Un gusto tenerlo con nosotros. Lo mejor para usted. Mucha salud. Gracias. Señor Carlos Migoya, presidente ejecutivo del sistema del Jackson Memorial. Vamos a un paréntesis. Volver rumbo a Cuba. El llamado desesperado de una jovencita para que liberen a su padre. Y más adelante, periodistas acosadas, periodistas sitiadas, y una de ellas, en este caso, desafiando al miserable que le impide salir del edificio en el que vive.